En el día de hoy estaremos hablando de un informe en la presentación de este video informe en la fase 5 del curso Legislación Asociativa, cuyo tutor es el profesor Jorge Hernán Gómez, y los participantes de este video son mi persona, Alejandro Antonio Kerguelén del Toro, los compañeros Fray Garay Peralta, Arnulfo Rafael Serpa y la compañera Wendy Carmona del grupo 102956-al-piso 2 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN. El objetivo de este video informe consiste en estructurar un objetivo general, estructurar cómo se enlaza la legislación asociativa con la justicia y los derechos humanos para demostrar su aporte a la sociedad por medio de un video. Los objetivos específicos: revisar los contenidos de todas las unidades, hacer un video máximo de 5 minutos, una presentación en PowerPoint, analizar la importancia de la legislación asociativa en los problemas de justicia, evitar la vulneración de los derechos humanos a través de la legislación asociativa. ¿Cómo proteger los derechos humanos bajo la legislación asociativa? En la temática de cómo proteger los derechos humanos desde la legislación asociativa, vemos que en muchos casos la gente desconoce o sabe muy poco sobre este tema de cuáles son sus derechos y cómo pueden protegerse estos. Para ello es importante que la gente tenga el respectivo conocimiento de cuáles son sus derechos, apropiarse de ellos y conocer asimismo los mecanismos que permiten a la ciudadanía proteger y defender sus derechos. El Estado creó en la Constitución de 1991 un conjunto de instituciones y formas jurídicas para la protección de estos derechos humanos. Por medio de esta Constitución del 91 se promueven acciones solidarias como son los principios para la libre democracia y el desarrollo de la persona natural. De acuerdo con la Ley 454 de 1998, donde se contemplan algunos fines como la erradicación de la pobreza, luchar contra la impunidad, buscar la equidad y lograr una sana convivencia, lo que contribuye al desarrollo social, promoviendo y fomentando la inclusión para garantizar niveles de vida más dignos y así defender los derechos fundamentales y vitales del hombre. Entre esos encontramos varios organismos o entidades destinadas a cumplir con su labor de proteger los derechos humanos. Entre esas encontramos las siguientes, como son las personerías municipales y distritales. Las personerías municipales y distritales tienen la función de recibir e investigar parcialmente las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Sus funciones vitales y principales son vigilar la conducta oficial de funcionarios públicos, promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias, divulgar y defender los derechos humanos, orientando e instruyendo a la ciudadanía, proteger el patrimonio e interés público de la nación, interponiendo las respectivas acciones judiciales y administrativas pertinentes. La Defensoría del Pueblo, la cual fue creada en la Constitución del 91 y su objetivo es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. La Defensoría no cumple funciones investigativas, pero se ha encargado de recopilar las denuncias que son pasadas posteriormente a la Procuraduría, que es otro organismo que hace la investigación y define la sanción respectiva. Entre las funciones de la Defensoría del Pueblo se encuentran divulgar los derechos humanos y recomendar estrategias de enseñanza, y orientar a los colombianos sobre el conocimiento y la defensa de sus derechos. La Procuraduría, que es otro organismo que se encarga de promover y defender los derechos humanos, se encarga de vigilar la conducta de los empleados oficiales y darle estricto cumplimiento a la ley, teniendo en cuenta que dentro de la Constitución se contempla la protección por parte del Estado de los derechos más fundamentales de todos los ciudadanos colombianos, y a su vez la Procuraduría desempeña un papel bastante importante cuando se trata de los abusos de poder. Las funciones de la Procuraduría en su esencia son iniciar o fallar determinadas investigaciones realizadas contra funcionarios y servidores públicos. También proteger y salvaguardar los derechos fundamentales por parte del Estado colombiano y cuando se trata de estos funcionarios que abusan de su poder. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Fray Garay. En este caso, pues vamos a hablar de la pregunta de cómo puede ser eficaz la justicia social por medio de la legislación asociativa.
Entonces, en este caso vemos que la justicia social en el ámbito de la legislación asociativa comienza a ser eficaz cuando los seres humanos se vean y sean reconocidos como sujetos de derechos con igualdad, distinción de raza, religión, color, piel, nacionalidad y, por qué no, también pues su estatus. Desde allí, en primer lugar, la justicia social comienza a ser eficaz. En este caso, pues también podemos ver que es fundamental que el Estado actúe y asuma con responsabilidad en su actuar con todos los ciudadanos que habitan en el territorio colombiano, brindándoles las respectivas garantías para que éste goce de manera efectiva y disfrute todos sus derechos. Asimismo, pues en Colombia existen otras entidades gubernamentales y no gubernamentales que promueven estos derechos. Dentro de las gubernamentales tenemos la Consejería de Derechos Humanos y el ICBF, Defensoría Delegada para los Indígenas y Minorías Étnicas. Asimismo, dentro de las organizaciones gubernamentales encontremos la NUC, tenemos la CUT, también tenemos la ONIC. Y la justicia como un derecho humano implica profundizar y ahondar en el sentido en que ésta conlleva un punto de responsabilidad social, y esto nos conlleva a ubicarla en una situación del deber a fin de poder comprender que el horizonte de la justicia y sus aristas concretan de manera articulada un alto grado de responsabilidad de los seres humanos en la comunidad. No hay justicia sin responsabilidad social. Como el principio de justicia social distributiva que la ciencia económica denomina redistribución de ingresos ayuda a la formación legislativa de la asociativa. Bueno, tenemos que la Constitución Política de Colombia consideró una alternativa para buscar una mejor distribución de los ingresos, como es la institucionalización de la propiedad asociativa, donde se evidencia la protección, promoción y el fortalecimiento de estas. Considerando lo anterior, el tiempo en que el Estado tarde para disponer de una estructura más equitativa, democrática y sostenible dependerá en cierta forma del cumplimiento de estas obligaciones. Por otra parte, es a través de la redistribución de ingresos que se logran ayudas a la formación legislativa de la asociativa. Mediante este procedimiento se obtienen y se estipulan acuerdos, normas y leyes donde se contempla, se promueven políticas públicas para una mejor inclusión y equidad para que la población o los individuos puedan acceder a beneficios comunes, donde el desarrollo socioeconómico sea más solidario e incluyente, donde se promueva la solidaridad y la asociatividad. Para obtener esta situación de igualdad, el sistema de gobierno en su función económica debe y a su vez requiere, por lo tanto, a que las poblaciones gocen y tengan un mayor acceso a los servicios básicos, bien sean en infraestructura física como es la vivienda, en educación, en salud, en agua, etc. Es deber del Estado y su responsabilidad de distribuir con ayuda a las poblaciones afectadas o en grado de vulnerabilidad y hacer posible que los bienes de consumo y servicios sean brindados a todos por igual. Por otra parte, en alguna medida, los programas de gobierno para la redistribución de ingresos realizan ciertas medidas tributarias a fin de poder fortalecer la creación y consolidación de programas especiales a la población más vulnerable. Entre estos programas que vemos hoy, podemos mencionar el subsidio generado a los programas de alimentación escolar para la población infantil de escasos recursos. También en salud podemos mencionar al régimen subsidiado y qué decir de los pagos de facturas en los servicios públicos como energía, agua y gas, que subsidian los barrios de estratos más altos a los barrios de estratos más bajos en algunas regiones del país. El legislador como máximo
mediador del conflicto social. Tiene en cuenta que los intereses se derivan de la justicia social y la igualdad. Bueno, tenemos en este escenario que podemos manifestar que la función social en materia de las propiedades y de acuerdo al principio de solidaridad tiene una gran función en el sentido del contexto de las relaciones que se originan a partir de las acciones económicas y sociales. En este punto de vista, el legislador, como parte de mediación en el conflicto, juega un papel fundamental en el que ya debido a su interacción en el conflicto, puede en su actuar intervenir de manera tal en la producción de estos bienes y sus intereses de producción a fin de brindar acciones que contribuyan a la justicia social y tener en cuenta preciso el punto de igualdad. También teniendo en cuenta esto podemos ver que en la Constitución Política del 91, en su artículo 58, que el derecho de la propiedad no es exclusivo en pro de la convivencia de los derechos y muchas veces se establecen ciertos gravámenes en la propiedad. Bueno, teniendo en cuenta la justicia social, la cual consiste en buscar la equidad para el pueblo, el legislador como un mediador elegido por el mismo, por el mismo pueblo, está en la obligación de hacer cumplir las normas y velar por crear nuevas que busquen respetar los derechos humanos, ajustar y adecuar las leyes, además de cualquier otra disposición para poder garantizar los procedimientos con las actividades y programas sociales, donde se tenga en cuenta la justicia social y la igualdad. Para terminar, estas nuevas normas que los legisladores proponen deben ser para un mayor bienestar social, teniendo en cuenta las creencias, sentimientos, culturas, etcétera, llevando la propuesta al pueblo que finalmente son quienes eligen a los mismos legisladores. Listo, compañeros. Entonces, en este caso, para ya dar por finalizada la presentación, tenemos las conclusiones y que las cuales podemos decir que en el marco del discurso pudimos comprender que en el marco normativo de la ley y de las distintas entidades de organismos encargados de hacer y velar la justicia social con principios de solidaridad, equidad, imparcialidad, estas normas rigen en las bases en las que los ciudadanos conozcan sus derechos, deberes y así poder evitar que estos se vean afectados y o vulnerados. Por ello, la importancia de realizar los procesos de capacitación en esta temática con el ánimo de que la sociedad los conozca. Ahora, y que quienes se encargan de administrar la justicia lo hagan teniendo en cuenta el bien común y no los intereses particulares que muchas veces se hacen estos que se sobrepongan a los intereses colectivos de una sociedad. Por otro lado, pues la legislación asociativa puede impactar favorablemente a los problemas de justicia, cuando a través de la equidad, la asociatividad y el cooperativismo se generan entornos de proteccionistas adecuados para brindar las garantías a las personas. Y de igual forma se brindan garantías sociales justas. La legislación asociativa propende por brindar garantías de asociación y protección frente a los derechos humanos, dando un mayor empoderamiento a las personas y a mejores garantías dentro de las organizaciones. Y por último, pues evidenciamos toda la parte bibliográfica que se utilizó para la construcción de toda esta actividad que se llevó pues en torno. Le agradezco mucho a todos por su atención prestada y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias.